¡Hola! En 1989, las Guerrilla Girls colocaron un cartel frente al Metropolitan Museum de Nueva York que decía lo siguiente: ¿tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Metropolitan Museum? Menos de un 5% de artistas en la sección de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Ellas no reivindicaban que tuviese que haber un 50% de mujeres, 50% de hombres. Simplemente criticaban el hecho de que no hubiese mujeres. Dentro del arte, la mujer ha sido siempre vista como musa y no como artista, como la que está delante de la cámara, la que está posando, y no como la que pinta, la que esculpe, la que fotografía y la que graba. En el Museo del Prado, que es uno de los museos más importantes de España, por no decir también de Europa, hay más de 5.000 artistas hombres, pero menos de 50 artistas mujeres. Es una desigualdad tremenda, habiendo las mujeres importantes que ha habido dentro del arte. En este vídeo voy a hablar de mujeres que tocaron las artes de una u otra forma, que las revolucionaron en su día, que fueron famosas, fueron reconocidas por sus coetáneos, pero que con el tiempo se las ha olvidado y se las ha negado, por lo que a día de hoy son desconocidas para gran parte de la población. Pero bueno, comencemos. Tengo que decir que aunque voy a hablar de unas 20-30 mujeres, me quedan otras muchas de las que tendría que hablar, pero no me da tiempo para hablar en un vídeo, pues hay cientos y miles de mujeres que están escondidas en la historia. Voy a dejar enlaces abajo por si queréis explorar más allá de las mujeres que voy a decir, o si queréis explorar más de las propias mujeres que voy a nombrar y de las que voy a hablar. Empezaré hablando de pintoras. Sofonisba Anguissola, primera mujer pintora de éxito en el Renacimiento. Miguel Ángel se quedó sorprendido con su talento y le enviaba bocetos a ella para formarla. Vasari, uno de los primeros historiadores del arte de los que se tiene conocimiento, la nombra en su libro La vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Es una de las mujeres de las que el Museo del Prado tiene obras y revolucionó la forma de hacer retratos femeninos, sobre todo en aquella época. Maruja Mayo, de las figuras más importantes de la generación del 27 aquí en España. Formó parte de los movimientos vanguardistas de su época junto a coetáneos como Lorca, Dalí o Buñuel. En 1928 Ortega y Gasset hizo una exposición de ella en los salones de la Revista de Occidente. Dalí la introdujo en el ambiente de la residencia de estudiantes. André Breton, principal exponente del surrealismo, fue a su estudio y le compró El espantapájaros, que es una de sus obras más conocidas. Georgia O'Keeffe, de las mayores representantes del arte moderno, dejó los estudios superiores para trabajar de ilustradora porque no tenía dinero. Su madurez artística, es decir, su etapa más grandiosa, está cargada de simbolismo y de abstracción. Su obra Jimson Weed es actualmente la obra de arte pintada por una mujer que más cara se ha vendido. Y así como curiosidad, en el capítulo de Los Simpsons en el que había una directora que separaba el colegio en dos y a los niños, a Bart y todos estos les enseñaban matemáticas, horrible, y a las niñas les ponían música, cuando Lisa entra y se sorprende, ¡oh mira, hay cuadros, está Frida Kahlo! Hay un cuadro de Georgia O'Keeffe, para que veáis lo importante que ha sido para el arte. Leonor Fini, esta mujer me encanta, así como dato aparte. Es una pintora argentina perteneciente al surrealismo. Es una de las pocas mujeres artistas cuya vida no está ligada a un hombre, ya que nunca se casó. Rechazaba el surrealismo, aunque sus obras pertenecen a este movimiento, y no le caía bien a André Breton porque ella decía que era un misógino. Y en sus obras trata temas como matriarcado, lesbianismo o mujeres andróginas. Ahora pasemos a hablar de escultoras. Camille Claudel. Su talento se vio ensombrecido por su maestro y a la vez amante, Rodin. Muchas de sus obras en un primer momento fueron atribuidas a Rodin, o la menospreciaban porque decían que Rodin era el que lo hacía todo. Acabó su vida pasando 30 años internada en un psiquiátrico, aunque a día de hoy se duda de que estuviese realmente loca. Y ahora hablaré de Luisa Roldán o La Roldana. Es la primera escultora española registrada y a su vez una de las principales figuras del barroco. Fue alabada por sus coetáneos por su grandioso talento y su originalidad. Fue la primera mujer que ostentó el título de ser la escultora de cámara. Vayamos a la fotografía. La fotografía es un arte reciente, no lo podemos comparar a la escultura o a la pintura, que son artes que llevan existiendo desde hace 2000 años y se han desarrollado como tal. La fotografía nació y se desarrolló de forma tan rápida que no hubo tiempo nada más nacer a que las mujeres sufriesen sexismo dentro. Es decir, en una época en la que las mujeres no podían votar, eran reconocidas y alabadas como fotógrafas. E incluso tenían sus propios estudios de fotografía. Gerda Taro. Esta os va a sorprender bastante. Fue la esposa de Endre Erno Friedman y una de las pioneras del fotoperiodismo. Una de las pioneras o de los pioneros. No voy a hablar de mujeres pioneras,
voy a hablar de pioneros en general. Ambos, las fotografías que hacían las firmaban bajo el seudónimo Robert Capa. Ella murió en la Guerra Civil Española y él siguió firmando como Robert Capa y desarrollándose más allá de ella. Y a día de hoy no se sabe cuál de los dos fotografió algunas de las fotografías más importantes que claramente han acabado siendo atribuidas a él, pero que se empieza a dudar realmente de que sean suyas. Lola Álvarez Bravo fue una de las primeras fotógrafas mexicanas. Sus obras eran de carácter vanguardista. Ella sufrió mucho rechazo en aquel momento porque se revolucionaba contra una sociedad que no la quería reconocer como lo que era, como fotógrafa, como artista. Formó parte del movimiento postrevolucionario mexicano y a su vez de un grupo de artistas donde se encontraban Frida Kahlo, Rufino Tamayo, entre otros, a los cuales fotografió y salen en bastantes de sus obras, como por ejemplo la serie que hizo sobre Frida Kahlo. Diane Arbus, conocida como la fotógrafa de los monstruos o de los freaks. Sus fotos fueron un choque en el momento, porque rompieron con todos los moldes que se habían creado y que estaban creados en torno a la fotografía. Personas guapas, encuadres perfectos. Entre sus obras quiero destacar la de Gemelas Idénticas, que a lo mejor os suena y a lo mejor incluso la conocéis, ya que El Resplandor, la famosa película de Kubrick, las gemelas que se dan la mano están basadas en esta fotografía. Cindy Sherman, ella sigue viva a día de hoy y es una de las fotógrafas, no mujeres, volvamos, fotógrafos en general, pero fotógrafas porque no hay neutro que no sea masculino en español, es una de las fotógrafas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Hace fotografías impactantes donde ella es la protagonista, es decir, se autorretrata una y otra vez. Entre sus series de fotografías más famosas está Untitled Films Stills, en las que se retrata ella misma, adoptando estos clichés femeninos típicos de una sociedad machista. Ha hecho también muchas más obras, rompiendo los esquemas y criticando la visión de la mujer en la sociedad. Aparte hay que decir, sus fotografías no tienen nombre, ya que es que considera que el ponerle un nombre, pongamos azul, a una fotografía va a cambiar tu forma de percibirla, porque la vas a percibir en base al nombre. Sus fotografías tienen números, es un número 1, número 2, número 3, número 50, número 40. Y pasamos al cine. Si la fotografía es reciente, el cine todavía lo es más. El cine nació hace escasamente 100 años. Bueno, miento, el cine no, nació el cinematógrafo, que no hay que confundir. Los hermanos Lumière se plantaban y grababan al tren entrando a la estación y grababan a los obreros saliendo de la fábrica. No dirigían una película, no había nada más que me paro aquí y grabo. A día de hoy se sigue atribuyendo el nacimiento del cine a Méliès por su obra Viaje a la Luna, que es hiper conocida y la conocéis sí o sí, han hecho miles de parodias, miles de fotos, de todo. Pero realmente no fue Méliès la primera persona que hizo una película, que dirigió unos actores, que puso unos decorados, un vestuario, una fotografía. Fue una mujer, fue Alice Guy. Y ella considero que es una de las artistas más silenciadas. La primera persona que dirigió una película fue una mujer. Por cierto, la primera película se titula El Hada de los Repollos. Bueno, esto en francés, pero en francés no sé cómo se pronuncia, no lo voy a pronunciar, ¿vale? Alice Guy no solo dirigió la primera película, también dirigió la primera superproducción, que se titula, en español, Vida, Nacimiento y Muerte de Cristo, y la cual contaba con más de 25 decorados y más de 300 extras. Pero ojo, que Alice no se quedó sola aquí, fue más allá. Pionera en las películas sonoras, es decir, de las primeras personas que las incorporó a sus películas. También es pionera de las películas a color. Y también es pionera de los efectos especiales. Fue propietaria y directora de su propio estudio de cine. Alice Guy hizo más de 1000 películas, de las que a día de hoy se conservan poco más de 300. Y la desgracia de cómo una mujer así ha podido caer en el olvido. Decían que las películas no estaban hechas por ella, sino por su director de fotografía, por sus actores o por otras personas, e incluso atribuidas a su marido o el que era su jefe en el momento en el que comenzó a hacer películas. Y diréis, ¿por qué se le atribuyó a estas personas cuando era ella la que estaba dirigiendo y la que se sabía y se sabe que estaba dirigiendo? Porque decían, literalmente, que una mujer no podía haber hecho esas cosas.
Pero bueno, no es la única dentro del cine porque también tenemos a Lois Weber. Fue actriz y a la vez también dirigió, produjo y escribió películas. Fue la primera mujer, que no primera persona, en dirigir un largometraje, El Mercader de Venecia. Ella causó polémica, pero su mayor obra fue la siguiente que hizo después que esta, que se llama Hipócrites, que es una obra que ella escribió, dirigió, produjo y actuó. Es su obra más polémica porque además de tratar temas como el tan famoso a día de hoy, cómo la gente se corrompe por dinero, mostraba el primer desnudo femenino no sexualizado en una pantalla. Es decir, el primer desnudo femenino no pornográfico, no para disfrute masculino, sino desnudo ahí, como arte. Y entre sus películas se encuentran críticas a las duras penas de muerte que hay, bueno, que había y hay en Estados Unidos, o llamamientos a las mujeres a reapropiarse de su sexualidad. Y sí, es sorprendente, ¿vale? Aparte, acabó siendo la cineasta mejor pagada de la Universal, cosa muy sorprendente en su tiempo y viendo de quiénes se rodeaba. Y en música ha habido muchas compositoras que revolucionaron y quedaron en la sombra de otros grandes como Mozart, Beethoven, etc. Pero no nos vamos a remontar tan atrás. He cogido a dos mujeres del siglo XX que también creo que os van a sorprender si no las conocéis ya. Delia Derbyshire es pionera de la música electrónica, es decir, lo que hoy conocemos como música electrónica no surgió así como tal, sino que lleva existiendo más o menos desde principios del siglo XX con unos instrumentos súper raros de los que no me sé el nombre y podéis buscarlos vosotros. Y su obra más famosa, probablemente los fans de Doctor Who que me estáis viendo la conozcáis, ya que ella fue la creadora del opening de la primera serie del Doctor Who, que os dejo aquí. Y diréis, bueno, pero seguro que había un compositor que le ponía las notas y ella pues lo hacía. Entonces ella no ha hecho nada, solo ha hecho lo que le mandaban. No, sí es cierto que había un compositor, pero el compositor le decía cosas tales como se tienen que oír burbujas de viento, nubes de viento, etc. de viento. No le ponían notas, fue ella la que creó todo lo demás. Y aparte hizo otras tantas más obras y fue muy reconocida también en su época. Y la última mujer de la que voy a hablar, Rosetta Tarpe. Todos los rockeros que me estáis viendo, ella fue la creadora del rock. Fue gran estrella de la música gospel, la cual se basa en letras espirituales con música de rock, solo que ella la transformó y dio pie a lo que más tarde se conocería como rock. Por no decir que tiene la primera canción en cuyo título se mete la palabra rock y utilizándola tal y como se ha utilizado posteriormente en el rock and roll. Ella influyó en Elvis Presley, Little Richard, Johnny Cash, entre otros muchos más, los cuales reconocieron que la admiraban. Y diréis, bueno, pero en verdad fue Chuck Berry y Little Richard los que inventaron el rock. No, ella dio el origen a lo que ellos desarrollaron y lo que se ha seguido desarrollando después como el rock que conocemos a día de hoy. Y es una mujer conocida dentro de la música, aunque también se le ha ignorado, olvidado o despreciado dentro de ella. You know it didn't it? Oh, oh yes, how it rained. I said it rained, children. Rain, oh yes, didn't it? Yes, didn't it? You know it didn't it? Sé que hay muchas más mujeres que no son estas. Ya digo, si os interesa alguna de ellas, buscad más información, habladle de ellas a vuestros amigos, quienes reivindicáis el arte. Hacedlo completo, no reivindiquéis solo a los hombres, reivindicad a todos los artistas, mujeres y hombres. La semana que viene voy a hablar de las mujeres en las ciencias y estoy segura de que más de una os va a trastocar y os va a cambiar radicalmente la mente, puesto que en las ciencias, al igual que en las artes, las mujeres han sido muy negadas, sobre todo porque las ciencias, las mates y demás era cosa de hombres. Pero bueno, nos vemos la semana que viene, ya sabéis. Si queréis nombrar más artistas, lo que hicieron, etc., dejádmelo en los comentarios, porque seguro que hay muchas a las que yo no conozca y a las que vosotros no conozcáis. Así que eso es todo.